Escolarización hasta los 18 años, plan de mejora en matemáticas y comprensión lectora, teléfonos móviles en las aulas, prueba única y común de acceso a la universidad o las agresiones cometidas a docentes. Fíjense si hay temas de actualidad relacionados con la educación. Francisco Benzala, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es su primera vez en la región de Murcia? ¿Había estado antes? ¿Es la primera vez? ¿Primera vez? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal las impresiones en estas primeras horas? Pues la verdad es que me ha encantado la ciudad y por supuesto poder compartir estos 2 días que voy a estar aquí con todos mis compañeros y mis compañeras, ¿no? La verdad que es una ciudad muy bonita y lo que he tenido la oportunidad de conocer, la verdad es que me ha encantado, ¿eh? Porque usted, ese acento es andaluz, ¿no? Mi acento, como verán, no es del norte, es gaditano, soy de Sanlúcar de Barrameda y, bueno, residente en Sevilla cuando no estoy, que son muchos días, lógicamente, en Madrid. Vamos a comenzar hablando del profesorado. ¿Están suficientemente reconocidos los docentes en España desde el punto de vista laboral, económico? Mire, desde el punto de vista económico, no lo suficiente. Como funcionarios, lógicamente, que somos, la pérdida de poder adquisitivo máxima a partir de los duros recortes que sufrimos hace algo más de una década, pues lógicamente nos han lastrado y lógicamente pues no se ha llegado a recuperar, y año tras año, bueno, pues las subidas salariales que sufren o que experimentamos los funcionarios pues no son lo suficiente como para recuperar o ponernos al día con esa pérdida acumulada de poder adquisitivo. En el ámbito de reconocimiento social, pues mire, nos movemos en una sociedad lógicamente muy cambiante, todo gira a un ritmo vertiginoso y el papel, la figura del docente, la figura del profesorado, pues no es la que a lo mejor, o no se tiene la percepción que se tenía a lo mejor hace 30 o incluso 40 años. Con lo cual, eso que nos exige y que nos autoexigimos, lógicamente hacer que nuestra profesión sea lo más atractiva posible para incorporar savia nueva y, por supuesto, sea lo más actualizada acorde a los momentos en que nos encontramos, ¿no? ¿Y la autoridad del profesorado? ¿Se les tiene a los docentes el respeto y la consideración que merecen? Mire, como tónica general, sí. Es decir, nosotros no vamos a dramatizar con un tema que es muy serio. Dicho esto, AMPE hace ya algo más de 14 años puso en marcha, empezando por la Comunidad de Madrid, luego a nivel estatal y se fue extendiendo por el resto de los AMPE de las diferentes comunidades, la figura del defensor del profesor. ¿Y por qué hicimos eso? Porque queríamos poner en el debate público la necesidad de alertar sobre las situaciones que se vivían en los centros educativos, en las aulas. Fruto de ello es el informe que periódicamente, año tras año, AMPE a nivel nacional, a nivel estatal, pues viene presentando con diversos aspectos que, lógicamente, afectan al día a día de nuestra labor en los centros educativos. Y a raíz de ello, solicitamos a la Fiscalía General del Estado que el docente, en el uso de sus atribuciones en el aula, en el centro educativo, pues tuviese el carácter de autoridad. Y recibimos, créame, muchas críticas, ¿no? Incluso con sorna nos decían muchas veces que si lo que queríamos es ser policía y nada más lejos de la realidad. Pero usted convendrá conmigo que lo que no es justo es que cuando un docente experimenta una situación que muchas veces resulta traumática, que incluso a veces, ¿no?, las pruebas nos remitimos, ¿no?, pues ha sido hasta agredido, pues tenga que además ir a justificar y no prevalezca, al no tener muchas veces el carácter o esa concepción de autoridad, pues que su verdad es la que debería de primar frente a otras consideraciones, a veces pues de familiares o entornos cercanos a algún alumno o alumna, ¿no? Entendemos que es una situación muy dura, que es injusta, que lógicamente no es lo habitual. Los centros educativos, la práctica docente se realiza en las condiciones de normalidad, pero el acumulado a lo largo de todo el territorio, evidentemente, pues arroja algunos índices que hay que corregir, ¿no? ¿Se ha, digamos, involucionado en lugar de evolucionar en este aspecto? Bueno, nosotros entendemos que hay una mayor sensibilización, es decir, las familias que juegan un papel clave. Nosotros somos el principal sindicato, como bien conoce, de la enseñanza pública
y tenemos muy claro cuál es nuestro papel como docente, y lo hemos dicho siempre. O sea, esto es una, en fin, es una labor donde el docente, lógicamente, forma y coeduca o participa en la educación de nuestro alumnado, pero en corresponsabilidad con las familias, que son los principales responsables de la educación de sus hijos. Y por lo tanto, la escuela, el centro educativo, tiene que ser esa referencia para que, además de salir formados en el aspecto académico, se forme la personalidad de nuestros jóvenes, que serán los futuros profesionales y el futuro, por ende, de Murcia y de nuestro país, ¿no? ¿Cuál es su posición acerca del uso de los teléfonos móviles en las aulas? Bueno, la posición mía y la posición del sindicato de AMPE es, por supuesto, estamos a favor en fin, de la medida que se está implantando ya en las diversas comunidades de prohibir su uso. Mire, el móvil, las tecnologías en general, cuando lamentablemente, y también en fin, se pone de manifiesto en los diferentes informes que ya año tras año hemos venido alertando, pues generan muchas veces un uso indebido. Y además un uso, digamos, rápido de ella. Es decir, el teléfono, como bien conoce, pues le permite al que hace un uso indebido de ello un acceso muy rápido o una vía de escape hacia las redes sociales, muy rápida, inmediata. Y muchas veces se generan situaciones que constituyen un delito que incluso pueden ir por la vía penal, amén de situaciones de acoso, en fin, muchas circunstancias que son muy desagradables. Y, por supuesto, una cuestión que es esencial, la distracción. O sea, en los centros están nuestros alumnos y alumnas, pues lógicamente para formarse. Y hay momentos también para el esparcimiento, hay sus horarios de recreo, intercambio entre clase y clase, pero el uso del móvil en ese sentido no aporta nada positivo, salvo cuando dentro de la programación, pues el docente, el profesorado, estima que se puede hacer un uso pedagógico de ella, que por supuesto no vamos a obviar en el mundo en que nos movemos, que las tecnologías de la información y la comunicación pues disponen o arrojan una potencialidad desde el punto de vista pedagógico pues increíble, ¿no? Vamos con más temas de actualidad. ¿La educación debería ser obligatoria en España hasta los 18 años? ¿Debe aumentar la escolarización obligatoria en España hasta esa edad, los 18? Es un tema muy controvertido. Y además no es un tema, créame, nuevo. Es verdad que ha surgido el debate a raíz de una propuesta de mejora que incluimos, y digo incluimos porque lógicamente AMPE forma parte de la permanente del Consejo Escolar del Estado, y en el último informe, correspondiente al curso 21-22, informe 2023, de forma análoga a como ya se hizo en el 2015, pues se plantea al debate de la comunidad educativa en general el plantearse esa posibilidad. Mire, esto en 2015 ya se planteó. ¿Y por qué se plantea en 2015 ya? Pues porque en 2011 la propia Unión Europea, mediante una resolución, indica que podría ser una medida positiva para frenar el aumento del abandono educativo temprano, que como bien conoce es un problema endémico del sistema educativo español. ¿Qué han hecho otros países? Bueno, pues a raíz de esa resolución adoptaron medidas, y es verdad, y es cierto, que adoptaron la vía de extender la obligatoriedad. Por ejemplo, los Länder alemanes, algunos de ellos incluso llegan a los 19 años. En la práctica, pues mire, hay países que como Portugal no solamente han extendido la edad obligatoria de escolarización, sino que la han desarrollado de forma pareja o complementaria con una serie de medidas. Por ejemplo, medidas organizativas en cuanto a los horarios de atención al alumnado en los centros, es decir, los horarios escolares, lógicamente, pues, horario matinal, incluyen horarios vespertinos, horario nocturno y, como no, horarios a distancia, pero además otra serie de medidas coyunturales que ya afectan al ámbito laboral, es decir, se ha permitido la posibilidad de compatibilizar el trabajo con la formación e incluso, vamos más allá, integrar la formación y el trabajo en el propio centro laboral. Es decir, no solamente por extender la edad se ha solucionado el problema. Dicho esto, mire, en nuestro país, y son datos del 2022, el 95% estaba escolarizado a los 16 años, el 90% a los 17. Es verdad, y queda mucho trabajo por hacer, cuando en 2022 66.000 alumnos pues abandonaron a los 18 años el sistema educativo.
Por lo tanto, tenemos una tarea importante para hacer. Y tenemos una poderosa herramienta, y la tenemos ya, que es la formación profesional. Pero claro, la formación profesional es una poderosa herramienta si se hace un uso adecuado de ella. Lo que no podemos permitirnos como país es tener un elemento muy potente, muy positivo, donde está infinitamente más prestigiado y reconocido que hace ya años, pero que, claro, no responde en muchas ocasiones a las expectativas, a los intereses o a la motivación de nuestro alumnado. Si yo elijo o tengo una motivación, por poner un ejemplo, hacia la automoción, hacia los ciclos formativos de automoción, no me pueden adjudicar hostelería o turismo, porque no es hacia donde yo tengo dirigido mi interés. Dicho esto, nuestro país necesita una verdadera reforma, una apertura, como ya indicó el ministro de Educación por aquel entonces, Gabilondo, y le hablo ya del 2009-2010, y Gabilondo dijo una frase que todavía tiene, en fin, cobra relevancia, ¿no? Gabilondo decía, ¿cómo nos vamos a plantear extender el avanzar en cuanto a la edad de escolarización cuando nuestro sistema educativo sigue siendo muy rígido? Necesita ser más flexible, pero esa flexibilidad no hay que malentenderla. Es decir, no nos referimos a exigencias desde el punto de vista académico, por supuesto que no. Hablamos de que sea capaz de dar respuesta a esas motivaciones, a esos intereses de nuestro alumnado, porque la realidad, si uno lo analiza con objetividad, es que los itinerarios formativos de nuestros alumnos y alumnas en la práctica son muy similares desde que entran en la escuela hasta que la abandonan. Hay que apostar por flexibilizar, establecer esas vías, esas pasarelas que den respuesta a esas motivaciones y a esos intereses de nuestros jóvenes. ¿Usted es profesor de matemáticas? De matemáticas. De matemáticas. ¿Qué le parece este plan, esta idea de reforzar las matemáticas y la comprensión lectora? Este plan que ha anunciado el Gobierno de España. Además, creo que usted trae información de primera mano desde Madrid, ¿no? Sí, de primera mano, y tan primera mano como que el propio presidente del Gobierno, pues no, justo cuando lo anunció, que como todos los telespectadores conocerán, lo hizo en el contexto de una campaña electoral en la Comunidad de Galicia, bueno, pues a los pocos días lo trasladó a la permanente del Consejo Escolar del Estado, donde evidentemente AMPE está presente. Mire, nosotros cualquier inversión que esté destinada al ámbito educativo, la vamos a aplaudir, como no puede ser de otra forma. Dicho esto, ¿es una medida suficiente? No. No lo es. Primero por la cantidad de la que estamos hablando. Tengan en cuenta que si tenemos en cuenta que va enfocada a un volumen de alumnado rondando los 5 millones, no llega, 4.700.000, casi 4.800.000 alumnos, a una media de 20-25 alumnos nos salen 200.000 grupos. Con ese dinero, difícilmente, teniendo en cuenta el periodo, vamos a extenderlo de lo que podría teóricamente quedar de legislatura, a nosotros desde AMPE, y se lo digo ya por deformación matemática, no nos salen las cuentas. Si vemos positivo el mensaje, es decir, disminuir la ratio, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Si es una de las principales reivindicaciones. Cuando uno disminuye la ratio, favorece una atención más individualizada y una mejor o facilidad a la hora de detectar esos problemas o dificultades de aprendizaje de una forma mucho más directa. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con los refuerzos? Murcia es un ejemplo claro del resultado. En los últimos datos, le hablo de memoria, que ha presentado la Consejería de Educación aquí en Murcia, pues el 94% en primaria, el 80% en secundaria y creo que el torno al 90% en bachillerato, de los alumnos que han sido o que han experimentado esos programas de refuerzo, han promocionado de curso. Es decir, el resultado es positivo cuando existe ese refuerzo, cuando existe esa disminución de ratio o cuando existe esa atención más personalizada. Pero claro, estamos a la espera que el Ministerio, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, arroje mayores detalles sobre la puesta en marcha de este plan que, como le digo, pues habrá que verlo y analizarlo en profundidad una vez se conozca con mayor detalle. Otra cuestión, ¿cómo ve lo de que las 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular traten de impulsar una prueba de acceso a la universidad
común, pero en todos los aspectos, ¿no? Igual, fechas, criterios, en fin. ¿Cómo ve esta iniciativa? Mire, el anuncio del líder de la oposición se realiza, creo que este dato es importante, a escasos días del anuncio precisamente de la inversión en ese refuerzo de matemática y lectura por parte del presidente del Gobierno. Nosotros desde AMPE hace ya muchos años, hemos venido demandando el establecer una prueba, una selectividad, para que todos nos entiendan, lo más homogénea posible. Desde hace años, el propio Ministerio de Educación, y le hablo no del Ministerio actual, sino incluso de ministerios previos, es decir, con otro signo político, según y basándose en los informes de la Abogacía del Estado, indicaban que era imposible e inviable desde el punto de vista legal, normativo, establecer una prueba única. Dando, y por supuesto, por cierto, esa aseveración, existe un componente práctico, y es la dificultad de realizar una prueba única atendiendo a la distribución curricular, es decir, de lo que se enseña en las diferentes comunidades. Como usted bien conoce, aquellas comunidades, como Murcia, por ejemplo, que no tienen una lengua vernácula propia, pues maneja un 40% del currículo que está a disposición o que lo elige la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Que intentar aunar esfuerzos en una dirección significaría en la práctica, pues, o renunciar a esa parte que lógicamente difiere de una comunidad a otra, o ceñirlo, y estaríamos disminuyendo lógicamente los contenidos, a ese porcentaje mínimo que va relacionado con el Real Decreto de Enseñanza Mínima, que en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial pues sería de un 60, y el de las que tienen lengua propia un 50. Dicho de forma un poco más clara, es muy complicado por el tema curricular ponernos de acuerdo en lo que vamos a exigir. ¿En qué se pueden poner de acuerdo las diferentes comunidades autónomas? Y es lo que hemos venido reivindicando desde AMPE. Pues, por ejemplo, una cosa tan clara como que en el seno de esa conferencia sectorial de educación a nivel político y, por supuesto, los grupos técnicos establezcan unos criterios comunes de corrección, de calificación, de evaluación. ¿Usted cree que es normal que una comunidad pueda restar puntuación por tildes o por falta de ortografía en diferente proporción que la comunidad vecina? Cuando esos alumnos, estos jóvenes, probablemente puedan optar o quieran optar en un futuro a los mismos estudios, eso no lo entiende nadie. Entonces vamos a intentar avanzar en aquello que es factible hacerlo, y aquello que la norma o la legislación no nos permite, pues vamos a intentar buscar una solución, pero la solución habrá que buscarla desde el sentido común y desde el consenso. Sobre todo eso, que es lo que hace mucha falta en nuestro país y concretamente en educación. Consenso. ¿Cuándo habrá consenso, si es que lo hay alguna vez en este país, ¿no? ¿Cuándo habrá, digamos, conformidad para reformar el sistema educativo español de manera consensuada, unánime, todos a una? ¿Eso lo veremos usted y yo o no lo veremos? Pues mire, nosotros hemos abogado por ello desde hace ya muchos años, pero también, lógicamente, somos conscientes de la realidad, del momento económico, político y social en el que nos encontramos. La educación, lamentablemente, y se lo digo con tristeza, con una profunda tristeza, se ha convertido en un elemento de confrontación en el área, en el campo de batalla de la política de primer nivel. Es decir, con la educación asistimos muchas veces a debates, a verdaderas guerras que, lejos de aunar esfuerzos en conseguir esas mejoras necesarias para nuestro sistema educativo, pues producen todo lo contrario. ¿Qué ocurre? Pues que nuestra educación, nuestro sistema educativo, transita desde hace ya muchos años por la senda de la inestabilidad, de la incertidumbre, de la transitoriedad, un vaivén normativo. Aquí en España no hay una ley educativa que cumpla, en los últimos 25 años, los 10 años que los expertos indican que se requieren para hacer una evaluación seria y poder sacar conclusiones de ella. Por lo tanto, ¿es posible un pacto por la educación? Con un escenario político y social como el que estamos viviendo, somos conscientes que es inviable. Ahora bien, nosotros lo que sí propugnamos es, al menos a nuestros representantes políticos de todos los signos, en todos los niveles de la administración,
es altura de miras. No podemos seguir así. Los diferentes indicadores, los diferentes informes, tanto nacionales como internacionales, nos lo están alertando y además desde hace ya muchos años. Por lo tanto, seamos capaces de establecer al menos un acuerdo de mínimos que dote de la necesaria estabilidad, de la necesaria perdurabilidad en el tiempo y que podamos conseguir, con el consenso y con el acuerdo de todos, las necesarias mejoras que necesita nuestro sistema educativo, que comienza con una verdadera reestructuración global de nuestras enseñanzas, de la autonomía de los centros y de muchas áreas, incluyendo, por supuesto, el modelo pedagógico de base. Aquí tenemos un modelo pedagógico en nuestro país que, en esencia, es el que instauró la LOCSE y estamos hablando de hace, bueno, pues 30 años, más de 30 años. O sea, que el objetivo es conseguir un sistema educativo estable, ¿no? Esa sería una prioridad, pero que yo creo que es el objetivo de cualquier país, ¿no? Pues Francisco Benzalá, ha sido un gusto tenerle aquí. Hemos tocado todos los temas, yo que hemos hecho un barrido importante sobre temas de actualidad relacionados con el mundo educativo y le deseamos nada, que pase un fin de semana o al menos un sábado aquí en la región de Murcia estupendo y que vaya todo muy bien mañana en el Hotel Nelva, es donde sí, tenemos allí nuestro consejo sindical y allí, bueno, pues tendré la oportunidad de compartir con mis compañeros y mis compañeras de AMPE y por supuesto lanzar un mensaje a todos los compañeros y compañeras de aquí de Murcia, en el sentido de que AMPE siempre va a estar ahí. Lo hemos hecho durante nuestros más de 45 años de historia y lo vamos a hacer haciendo lo que mejor sabemos hacer, que no es otra cosa que desde nuestra independencia y nuestra profesionalidad, que son señas de identidad de nuestra organización, pues luchar por los intereses profesionales, laborales y sociales del profesorado y, por supuesto, por la mejora de nuestra educación y de nuestro sistema educativo. Un gusto, seguimos en contacto. Muchísimas gracias.